Muy buenas noches, tengan todos ustedes y Buenas noches, licenciado. buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Nos corresponde ya ver el tema 7, el Sistema Integrado de Contabilidad Nacional. Vamos a explicar aspectos básicos para poder llevar a la práctica sobre lo que es el Sistema Integrado de Contabilidad. A ver, vamos a comenzar entonces comentando. Como parte introductoria tenemos que recordar sobre lo que hemos hablado de contabilidad integrada, ¿no? La contabilidad integrada representa ese conjunto de normas, o sea, estamos hablando de la norma básica, estamos hablando del reglamento específico, estamos hablando de algún instructivo que saque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, ese conjunto de disposiciones hace a que sean parte de la contabilidad integrada. Además, dice ese conjunto de principios. ¿Cuáles principios? Hay principios de contabilidad integrada que están definidos en la norma básica en su artículo 51. Esas directrices tenemos que comentar, ¿no? Antes de entrar a la práctica. Asimismo, conjunto de recursos y procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas, utilizadas para evaluar, procesar y exponer los hechos económicos. Evidentemente, para hacer la evaluación en esto de lo que es la contabilidad en el sector público hay normativas específicas. Alguien me decía, ¿acaso es necesario para un contador revisar que si está bien determinado el precio de venta, el precio de transferencia? ¿Acaso es una obligación determinar? No simplemente sería suficiente ver que está en el reporte, o sea, para que uno pueda procesar y punto. ¿Acaso es necesario que el contador esté revisando si está o no bien determinado el importe? La respuesta es necesario. ¿Por qué razón? Porque hay lineamientos específicos. Y esos lineamientos específicos, antes de que se contabilicen las transacciones, deben ser objeto de revisión. Los contadores no simplemente agarran los datos y cargan, sino que también hacen el control, son parte del control interno, por lo tanto también en el procesamiento de la información financiera tienen que tener una participación activa. Bueno, vamos a continuar. Habíamos hecho referencia a que la contabilidad integrada opera en un sistema común, único y uniforme, integrador de los registros presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales, que están orientados a determinar el costo de las acciones del Estado. Se genera información financiera clara, transparente, que resulta fácil de comprensión para los usuarios. A ver, en esta parte lo que tenemos que tomar en cuenta es, primero que nada, hay una condición en lo que es la integración. El subsistema presupuestario, el subsistema de registro patrimonial, el subsistema de registro de tesorería, tienen que incidir en lo que es el procesamiento de la información financiera. Entonces necesitan que el procesamiento se dé en una aplicación informática que permita afectar a esos subsistemas conforme se vayan dando los momentos de registro. Se dice en lo que es la contabilidad de que hay asientos compuestos y hay asientos simples. Los asientos compuestos tienen afectación a diferentes subsistemas. En cambio, los asientos simples son simplemente registros que van a tener como efecto la modificación cualitativa, ¿no? En lo que es
el contenido de un estado financiero respectivo, ¿no? Asimismo, tiene que asegurar al usuario el proceso de contabilidad de que la información va a ser verificable, que la información que se procesa es clara y que es de fácil comprensión. Eso significa de que nosotros tenemos que comprender solamente al poder hacer una revisión, al hacer por lo menos así una inspección ocular, más o menos ya empezar a ver cuál es el comportamiento. Por eso es que esos artificios contables que algún momento se ha visto que hacen algunos contadores, no es lo correcto. ¿Por qué razón? Porque a veces dan vueltas con un registro. Tienen que registrar la venta de un servicio y están primero reconociendo como pasivo. Después están reconociendo, lo están volviendo como un ingreso por clasificar, como si ese ingreso no estuviera identificado. Después recién pasan con otro asiento, digamos, con imputación presupuestaria para que se reconozca, digamos, la venta del servicio. Entonces, esas cosas, por ejemplo, marea al usuario. O sea, el que empieza a revisar este tipo de contabilización dice, ¿qué está pasando? Están haciendo directamente como si dudaran de la transacción, como si dudaran, dijeran, registro no debe ser ingreso o debe ser pasivo, a veces se arrepienten y pues lo vuelven ingreso. Después creo que después un poco se retroceden y después lo dicen, lo imputaremos más con el presupuesto. Entonces ahí esa cadena, por ejemplo, ya no es clara. La contabilidad integrada por algo tiene lugar a que estén los diferentes subsistemas. Por lo tanto, es necesario nada más, ¿no?, de que se pueda llevar adelante lo que es procesar directamente, no dar vueltas porque das un giro y que un poco que complicas, ¿no? O sea, para el usuario más que todo. El usuario que busca siempre a la primera consulta querer encontrar directamente la transacción. Me llamó la atención, por ejemplo, alguna vez vi cómo dieron vueltas. Yo decía, pero ¿por qué dan vueltas? Al final es una venta de servicio y ahí tienes, por ejemplo, la conformidad del cliente o del usuario o la población que te dice, nos ha dado el servicio. Tienes firmado ahí un informe técnico. Entonces, hay dudas por parte de los contadores, hay dudas. Entonces, la contabilidad integrada pone claro eso. Tiene que ser transparente el registro, tiene que permitir que terceras personas puedan acceder directamente al registro sin estar, digamos, dando vueltas. Algún contador una vez me dijo, hemos registrado el pago a un contratista, pero no hemos hecho reconocer, no hemos hecho afectar al presupuesto. ¿Por qué razón no existe? Porque tienes en tu presupuesto recursos para poder pagar por la obra que ha hecho el contratista. No, es que sabes que eso se tiene que afectar en el presupuesto una vez de que ya se ha concluido todo. Entonces, como el contratista nos ha rogado, nos ha dicho, voy a estar concluyendo, entonces yo al final hemos tenido que hacer simplemente un registro solamente sin imputación presupuestaria. ¿Cómo es eso? O sea, vas a hacer un registro contable eh, sin imputación presupuestaria y ya le estás regularizando el pago a ese tercero y no estás haciendo afectar el presupuesto. ¿Cuándo piensas afectar el presupuesto? El presupuesto, si es que viene de un financiamiento que viene del Tesoro General de la Nación,
¿no? O sea, eso es objeto a que, o es posible que pueda ser revertido si no se ejecuta. Entonces, no, es que tenía que subsanar, y como no lo ha subsanado, entonces, o sea, al cierre de la gestión no se da lugar a la ejecución de ese tipo de gasto. Y llama la atención, ¿por qué llama la atención? Es que no lo pone claro. Por eso es que es bien importante esas pruebas que ustedes han hecho, por ejemplo, las pruebas internas, como una práctica, pero bueno, hay que ir a las pruebas externas, entre lo que son estados financieros. Entre estados financieros hay que cruzar, porque ahí empieza a saltar diferencias no aclaradas. Entonces, cuando alguien quiere emitir los estados financieros, el SIGEP, el Sistema de Gestión Pública, va a permitir, pues, generar, porque al final vas a hacer igualar y te va a decir, ya es listo, igual, entonces genere los estados financieros. Pero en el fondo, esos asientos sin imputación presupuestaria tienen incidencia. Cuando hablo sin imputación presupuestaria me refiero a esos asientos contables que no han afectado al presupuesto. Es decir, el presupuesto que ha sido aprobado al inicio de la gestión, o sea, ya está registrado en el sistema, ya está cargado los datos, o sea, no ha tenido, no ha sido, por ejemplo, no ha sufrido una modificación por esos casos. Pero entonces, ¿para qué presupuestas? Si dices, voy a pagar a los contratistas este año porque me lo están haciendo mi obra, presupuestas, pones, por ejemplo, construcciones de bienes de dominio privado y le pones un monto ahí, presupuestas, das recursos ahí, dispones, pero que al final salgas con que no de hecho afectar al presupuesto porque todavía falta, ¿no? Diciendo lo va a terminar, pero necesitas recursos la empresa contratista, pues le hemos tenido que dar más recursos, pero sin hacer afectar al presupuesto. O sea, ¿cómo es eso? O sea, te has generado una cuenta por cobrar, ¿no? Cuenta por cobrar al contratista y después has sacado dinero de la cuenta. No has abonado efectivo, banco. Sí, así se ha hecho. Así se ha hecho. O sea, es decir, has generado una cuenta por cobrar, que al final, cuando el contratista, por ejemplo, ya va a terminar de arreglar la obra, lo único que vamos a hacer es dar la vuelta, dice. Van a cerrar esa cuenta por cobrar y se va a cerrar, digamos, el pasivo con esa cuenta por cobrar. Ya no va a haber movimiento de efectivo. Sin embargo, esa transacción ya no es clara. ¿Por qué? Porque ahí está haciendo una distorsión. Si alguien me dice, por ejemplo, el sistema de gestión pública permite hacer eso, sí te permite hacer eso. Pero hay una cosa acá. Ya ese tipo de registros contables ya no permite al usuario, al que agarra, por ejemplo, el estado de ejecución presupuestaria, al que agarra el balance general, ya no le permite comprender adecuadamente. Porque alguien va al estado de ejecución presupuestaria de gastos y dice, a ver, este año hemos presupuestado pues para la obra los 5 millones y siguen 5 millones sin ejecutar. ¿Qué ha pasado? No le han pagado al contratista, no le han pagado a los contratistas, sigue 5 millones, no han ejecutado el presupuesto, pero en el fondo ya hay distorsión de la información porque en el fondo se le ha pagado. Por eso es que la contabilidad integrada tiene que tener, como se dice, claridad. Por eso es que ustedes en los ejercicios que van a ir haciendo no van a dar vueltas, me van a colocar directamente con imputación presupuestaria, sin imputación presupuestaria, pero en el marco de lo que se define en la contabilidad integrada. O sea, es decir, no vamos a dar lugar a que alguien esté queriendo, digamos, a mostrar o distorsionar la información. Porque al final igual me voy a encontrar yo cuando haga ese cruce de montos que se hacen, ustedes mismos van a hacer antes de presentarme al final como parte de la presentación final, ese cruce me lo tienen que hacer y en ese cruce ya no les va a igualar. Y cuando hagan ese cruce ahí va a saltar ese monto.
sea, son así de casos. ¿Y nosotros cómo nos hemos enterado? Por ejemplo, nosotros nos hemos enterado haciendo justamente esos cruces de datos y donde aparece un monto que no puede ser justificado porque en el fondo el presupuesto no se ha ejecutado. Si seguimos hablando de esto, de lo que es la característica del sistema de cuenta integrada, hace referencia a la integración de los registros presupuestarios, patrimoniales y financieros. Esta integración es posible, dice, cuando nosotros demos cumplimiento a esos requisitos que están definidos en el artículo 11 de las normas básicas del sistema de cuenta integrada. Es decir, a ver, tenemos la conceptualización ampliada de recursos y gastos. Tenemos los momentos de registro. Tenemos las herramientas, los instrumentos para poder utilizar cuando hagamos, por ejemplo, la contabilización. Tenemos clasificadores presupuestarios, tenemos manual de cuentas contables, tenemos planes de cuentas, o sea, nos tenemos herramientas para poder hacer la integración. Esas matrices de conversión, por ejemplo, son herramientas que tiene el sistema. Entonces, con eso se puede vincular, ¿no? ¿Se tiene que dar la integración en el sistema de cuenta integrada? Sí, se tiene que dar. Esto se da cuando la información que se registra incide en los subsistemas. Es decir, nosotros estamos, por ejemplo, queriendo primero registrar, ¿no?, transacciones, así que en la contabilidad básica son, por ejemplo, ventas, compras. Sabemos esa parte, por ejemplo, decir, si recibo recursos por ventas, entonces hago, digamos, cargo caja. Si recibo en efectivo caja contra ventas, por ejemplo, puedo registrarlo así. Y la pregunta es, ¿cómo hago vincular? ¿Cómo hago integrar en ese registro ese registro patrimonial? ¿Cómo hago integrar con el presupuesto? En el presupuesto también tiene que ver partida doble. No es solamente, no es, el presupuesto no es cojo. O sea, es decir, no es que vas a afectar solamente al recurso, sino que en cada asiento contable hay incidencia tanto en el gasto como en el recurso. Ese se cumple la partida doble. Algún colega me decía, ¿por qué no creamos la partida triple? Me decía, porque el presupuesto también se mueve. Evidentemente, el presupuesto se mueve, pero hay equivalencia. Hay equivalencia y hay movimiento en lo que es el presupuesto, tanto lo que es gasto y recurso. Entonces, alguien puede decir, ¿cómo puede hacer el licenciado decir de que se cumple la partida doble en el presupuesto cuando también yo hago un registro de partida doble, digamos, netamente contable? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, esa es la interrogante que ustedes lo tienen hasta ahora y lo vamos a mostrar cuando ya hagamos la práctica, porque este es, por ejemplo, un preámbulo para entrar a la práctica. Entonces, estoy dando, por ejemplo, los pormenores para decir cómo se tiene que tomar en cuenta la integración del sistema. Porque tienen que trabajar los tres subsistemas, patrimonial, presupuestario y de tesorería. Esos tres subsistemas van a trabajar siempre y cuando, ¿no?, estemos al alcance de un sistema que nos permite, por ejemplo, afectar a sus subsistemas cuando generemos transacciones de tipo presupuestario y contable. Porque si no generamos ese tipo de transacciones y el sistema contable no es integrado, se queda solamente en un buen deseo, que no sabemos si se va a cumplir. A ver, yo conozco, por ejemplo, instituciones públicas que no tienen sistemas IGEP, siguen con el sistema en el modo DOS. El modo DOS, que es esa pantalla oscura, siguen ahí procesando información. Y cuando haces el cruce, tienen un sistema aparte para el presupuesto, tienen otro sistema aparte para lo que es la contabilidad. Y cuando haces esas pruebas que les hemos usado a las anteriores clases, ahí se ve que hay distorsión, ¿no?
Entonces, es importante que tengamos en cuenta de que el sistema tiene que integrarse. A ver, vamos a ir más adelante, a ver. Seguiremos avanzando sobre estos puntos que son particulares de la contabilidad integrada. La gestión de recursos y gastos públicos se dice que se concreta, ¿no? O se pone en marcha cuando se pone ya en ejecución la programación operativa anual. Evidentemente, no vamos a poder dar lugar a que se pueda registrar contablemente transacciones si las actividades que se han proyectado para el año no se dan. Hay una vinculación directa, programación operativa anual con la contabilidad. En la programación operativa anual se detallan todas las actividades que van a hacer. Viajes al interior, compras de insumos, contratación de personal, o sea, todos esos, por ejemplo, esos temas tienen afectación, tienen. Entonces, es importante que nosotros, por ejemplo, hagamos y tomemos en cuenta que la conexión es directa entre POA y contabilidad. Y la ejecución del POA se materializa cuando ya se concluye la actividad. Compra de insumos o materiales de escritorio. La contratación para que se compre material de escritorio, por ejemplo, si está en ese proceso de calificación, evaluación de propuestas, todavía no se ha concluido. Entonces, no va a tener afectación a la parte contable. Pero sí tiene cuando ya el bien ya ha llegado a la institución, ya se ha terminado todo ese proceso de contratación, el proveedor ya ha enviado, ya facturado, ¿no? Entonces ya hay una obligación de pago. Entonces tiene que contabilizarse, por ejemplo, esa transacción, porque se ha concluido esa actividad que es parte del POA. En lo que es, por ejemplo, la administración central, o sea, la administración central, nos referimos, por ejemplo, al nivel central del Estado, específicamente vamos a hablar de algún órgano ejecutivo, legislativo. En el sistema contable se almacena en una base de datos, ¿no? La información que se procesa en lo que es el sistema de gestión pública, ¿no? Entonces, cuando se da esa figura, por ejemplo, ¿no? Lo que importa es lo siguiente. Primero que nada, si bien cada organismo que es parte de la administración central tiene auxiliarmente reportes, entonces al final lo que hacen es enviar, tanto en digital como en físico, los diferentes estados complementarios. Y las ejecuciones presupuestarias que se han ido dando, se han ido acumulando en un sistema interno y en línea que es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, en el sistema de gestión pública, tanto, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Presidencia, entonces todo se ha ido acumulando en una base de datos común, ¿no? Y eso lo tiene el Ministerio de Economía. Entonces, la ejecución presupuestaria, tanto de recursos como de gastos, está centralizada en el Ministerio de Economía, en esto de lo que es la administración central. En realidad de todo el sector público, ¿no? Pero lo que aquí particulariza este tema es de que como no son entes contables, o sea, los ministerios no pueden emitir, no emiten balances generales, no emiten, por ejemplo, un estado de ejecución presupuestaria, pueden hacerlo, pero su incidencia en lo que es la cuenta o su inversión financiamiento no lo van a hacer. Entonces, como no procesan esa información, entonces lo único que hacen es generar gasto
y recaudar recursos por los servicios que dan, y eso se va acumulando en el sistema. Pero, ¿qué pasa con los saldos de inventarios, con esas cuentas por cobrar que se han generado? Yo no pensaba que encontrarme en un ministerio, por ejemplo, cuentas por cobrar, pero sí, sí, se ha dado, he visto que hay cuentas por cobrar y me sorprendió, ¿no? 25 millones, 30 millones y al final de cuentas hasta pasivos o con financiamiento, pero como les había comentado, creo que era el día sábado, sí era cuando les decía, ¿no? De que como pasivos habían pues instituciones que ya habían desaparecido hace años, o sea que estaban, por ejemplo, vigentes en los años 90, que en el año 2000 ya habían desaparecido y seguían figurando, por ejemplo, en el año 2010, 2012, y alguien decía, ¿pero por qué? Entonces, ese tipo de saldos que se dan tienen que necesariamente alimentar pues al Ministerio de Economía. ¿Por qué razón? Porque esos son saldos netamente patrimoniales, ¿no? Entonces, la entidad que es, por ejemplo, un organismo de la Administración Central tiene que remitir este tipo de información. Bueno, hay entidades que no están conectadas al sistema, es decir, que no están trabajando en el sistema de gestión pública, no obstante que la ley financiera exige de que se trabaje con el sistema de gestión pública, pero migrar sus datos, todo eso ya están, por ejemplo, con un sistema propio, como les digo, hasta si es en modo DOS, ¿cuánto tiempo les tomará migrar? Me acuerdo que un año tenía que migrar a la Universidad Mayor de San Andrés, que estaba con un sistema antiguo, SICOPRE, y migraron a SIGEP y tardaron. Claro, evidentemente en ese lapso de tiempo, habían cuentas contables que acumulaban saldos significativos que no eran, ¿cómo se dice? Que no se podían demostrar, hasta en cuentas de orden. En cuentas de orden habían por lo menos unos 800 millones y alguien decía, ¿por qué tiene 800 millones tanto? Pero que en realidad ese control que se hacían sobre ciertos temas, es decir, la cuenta de orden, como es considerada una cuenta de control, que no tiene incidencia en el resultado del ejercicio, entonces tiene que nomás ser depurada, ¿no? Y se han depurado varias cosas, porque si vas hasta el año 2000, retrocedes hasta los 97, 95, no encuentras. Bien, ya pasando lo que es la parte de introducción y para entrar ya a la parte de objetivos del sistema. Ahí en su pantalla se muestra, por ejemplo, ¿no? Hay dos puntos específicos que hacen al sistema de control integral. El sistema de control integrado tiene que contabilizar las transacciones que son parte de los tres subsistemas, presupuestario, patrimonial y de tesorería. Bueno, en realidad que aquí lo señala como financiera, que procesan y se dan en las entidades públicas, ¿no? O sea, no puede dejar de registrar. Además, con esa información que tiene el sistema de control integrada, debe permitir hacer el control de que si es que existen servidores públicos que no han rendido cuentas. Es decir, se pueden presentar casos, ¿no? Donde los servidores públicos no han hecho vencer ese tiempo de rendir cuentas por los dineros que han recibido y al final aparecen pues en el balance general como deudores, ¿no? En cuentas por cobrar porque pasó su tiempo para poder presentar sus descargos y no lo hicieron. Entonces la contabilidad te muestra, ¿no? Este listado de deudores, entonces justo el que no descargó ahí aparece pues, como deudor.
Asimismo, el procesamiento tiene que ser oportuno. O sea, no podemos estar esperando hasta fin de año nomás. O sea, el contador no debería dejar de pensar de que solamente a fin de año va a esforzarse, no, sino debía hacerlo eh, durante todo el año. O sea, ya debía tener sus saldos actualizados. Estamos ya entrando en noviembre, ya debía estar por lo menos con saldos actualizados en octubre, al mediados de octubre por lo menos. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, con todo el curso, nos vamos por una vueltita y nos vamos a diferentes instituciones públicas, seguramente que tienen información postergada algunas. No voy a generalizar, pero sí deben haber casos donde todavía no se ha procesado la información, digamos, de este mes de octubre, del mes de septiembre inclusive. ¿Eso qué genera? Pues a fin de año llega diciembre, entonces como alguien se entera de que tiene que ejecutar todo el presupuesto, el volumen del movimiento administrativo empieza a duplicarse y por lo tanto también en la contabilidad le llega, por ejemplo, ya no le llega al contador 5 carpetas por día, le llega 15 carpetas por día, le llega 20 carpetas por día, porque ahora son de diferentes tipos de transacciones, porque alguien se enteró de que tiene que cerrar la gestión. Pues aquí dice el objetivo del sistema de cuenta integrada, que es de oportunidad. Tiene que permitir que se tomen decisiones en su momento. A ver, si un ejecutivo a esta fecha dice, yo quiero que me muestren la ejecución presupuestaria de octubre, como ya estamos por cerrar octubre, ya estamos unos días más para llegar a noviembre, ya saquen el reporte del estado de ejecución presupuestaria, quiero saber. Y como no han procesado todavía ciertas compras, están ahí almacenadas las carpetas, entonces posiblemente el reporte que van a sacar va a tener, digamos, información hasta agosto. Entonces va a ver el ejecutivo, va a mirar, va a decir, pucha, no habíamos ejecutado nada. Estamos con un 35% de ejecución. Sin embargo, ahí están acumuladas las transacciones. Entonces ya se hace inoportuno y además no permite tomar una buena decisión, por ejemplo, ese tipo de información que está almacenada en el sistema, ¿no? Porque va a creer el gerente o el alcalde, o ya sea el ministro o el gobernador, va a creer de que esa información es oficial por hasta cierta fecha, porque va a decir, reporte sacado al 26 de octubre del 2021. Bueno, entonces va a entender de que hasta esa fecha ese es el movimiento. Entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta esa situación y ver cómo vamos a mejorar. Se busca de que las futuras generaciones que vayan a trabajar en el sector público tengan una visión diferente, una visión de compromiso y una visión de cambio. O sea, una visión de cambio en el sentido de que busquen innovar, busquen y no entren en ese círculo vicioso donde se hace burocrático el proceso de contabilización. O sea, nosotros buscamos eso, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque esto tiene incidencia. Porque todos nosotros, o sea, la población entera, es este usuario de la información que se procesa en las entidades públicas, sea un gobierno municipal, sea, por ejemplo, una entidad descentralizada, ya sea el órgano electoral, ya sea el órgano judicial, cual sea la instancia donde están. La población tiene derecho a saber sobre el manejo de los recursos. Entonces, cualquier dato puede pedir información financiera, puede pedir y debería darse en su momento, pero debería ser información actualizada. Evidentemente, así como todo cargo, entiendo de que también en áreas contables también hay mucho trabajo, no es sencillo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son filtros importantes y relevantes de lo que es el control interno, porque tienen que también detectar si hay alguien que se quiere pasar de vivo y quiere generar algún tipo de transacción ficticia,
O sea, todo eso el contador tiene que estar preparado para poder detectar todo eso, porque sabe que él va a firmar los reportes. O sea, él va a suscribir o ella va a suscribir. En ese marco, tiene que asegurarse de que la información financiera está adecuadamente respaldada y está cumpliendo la normativa. Por lo tanto, el otro objetivo que se hace referencia acá, que dice que se tiene que tener documentación de respaldo, que tiene que estar ordenada, tiene que estar organizada en forma secuencial para que las tareas de control interno y externo posterior puedan ser desarrolladas sin ninguna dificultad, ¿no? Bueno, estamos ya ingresando a 3 minutos de cerrar la sesión. Entonces, si hay alguien que tiene algún comentario, le escucho. Si no hay, entonces continuamos. Bueno, seguiremos entonces. Sintetizando los objetivos que acabo de referir, encontramos lo que es las acciones de recopilar, clasificar, registrar, resumir y presentar. O sea, son 5 acciones que se tienen que dar en lo que es la contabilización de transacciones. El contador tiene que acumular, pues, documentación, tiene que clasificarla, tiene que registrar y tiene que resumir, porque en realidad, como son, por ejemplo, hechos económicos, en el sistema de gestión pública sí se da. Se da, por ejemplo, eso de que el sistema te ayuda bastante. Tiene ciertos procesos automatizados. Pero que no lo tuvieras, si tuvieras, digamos, como un sistema contable en modo DOS. O sea, que he visto yo personalmente que en este tiempo aún siguen con ese sistema en modo DOS porque ya están acostumbrados a procesar así la información, o sea, y bueno, tal vez puede existir tal vez algún tipo de temor a cómo desarrollar, digamos, el sistema de gestión pública, ¿no? Bien, voy a cerrar la sesión y volvemos a ingresar, por favor. Ese está ya por cortar, ¿no?